Buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy os hablaré de Chernóbil. El accidente de Chernóbil, ocurrido la madrugada del 26 de abril de 1986, no fue un suceso repentino ni imprevisible, sino el desenlace de una cadena precisa y acumulativa de errores humanos cometidos dentro de un sistema profundamente defectuoso. Más que una catástrofe tecnológica aislada, Chernobyl fue el resultado de decisiones equivocadas, malas prácticas normalizadas y una cultura política que priorizaba la obediencia y la apariencia de control por encima de la seguridad y la transparencia. La central nuclear de Chernóbil formaba parte del programa energético soviético y utilizaba reactores del tipo RBMK, un diseño potente y relativamente barato, pero con importantes problemas de seguridad. Estos defectos eran conocidos por algunos sectores técnicos, pero no se comunicaban de manera clara a los operadores ni se debatían abiertamente, ya que reconocer fallos estructurales se consideraba una debilidad política. En este contexto, la seguridad nuclear se gestionaba más como una cuestión administrativa que como una prioridad absoluta. La noche del accidente estaba previsto la realización de una prueba de seguridad que ya se había intentado en ocasiones anteriores sin éxito. El objetivo era comprobar si en caso de una pérdida total de suministro eléctrico externo, las turbinas del reactor podían seguir generando energía durante unos segundos para alimentar los sistemas de refrigeración hasta que arrancaran los generadores diésel. La prueba no era en sí peligrosa, pero estaba mal diseñada, mal documentada y nunca fue revisada en profundidad por las autoridades reguladoras. El primer error grave fue permitir que la prueba se realizara en condiciones inadecuadas. Originalmente debía llevarse a cabo durante el turno diurno con personal experimentado y supervisión directa. Sin embargo, una demanda inesperada de electricidad obligó a mantener el reactor funcionando durante más tiempo del previsto. Cuando finalmente se autorizó reducir la potencia, ya era de noche y el turno había cambiado. El equipo nocturno no había participado en la planificación del experimento y no comprendía completamente su alcance ni su riesgo, pero aún así recibió la orden de continuar. Al comenzar la reducción de potencia, se produjo un fallo operativo crítico. El nivel de potencia cayó mucho más de lo previsto, situando al reactor en una zona extremadamente inestable. En ese punto, el procedimiento correcto habría sido detener completamente el reactor y posponer la prueba. Sin embargo, hacerlo habría significado admitir un fracaso y enfrentarse a posibles sanciones. En lugar de eso, los operadores intentaron recuperar la potencia manualmente, forzando el reactor a funcionar fuera de los límites de seguridad establecidos. Para lograrlo, se retiraron demasiadas barras de control, el principal mecanismo para regular y frenar la reacción nuclear. El reactor quedó operando con un número de barras muy inferior al mínimo permitido por las normas. Esta decisión no se tomó con plena conciencia del peligro, ya que los operadores desconocían un aspecto clave del diseño del RBMK. A baja potencia, el reactor se volvía especialmente inestable y difícil de controlar. Esa información no formaba parte de su formación habitual. A medida que la situación se volvía más delicada, se cometió otro error decisivo, y es que se desconectaron varios sistemas automáticos de seguridad. Estos sistemas estaban diseñados para apagar el reactor si se detectaban condiciones peligrosas, pero habrían interrumpido la prueba. Desactivarlos no era una acción excepcional, sino una práctica tolerada en un entorno donde cumplir los objetivos asignados pesaba más que seguir estrictamente los protocolos. Cuando finalmente comenzó la prueba, el equilibrio del reactor ya era extremadamente frágil. La reducción del flujo de agua de refrigeración provocó un aumento en la producción de vapor. En el diseño del RBMK, este vapor incrementaba la reacción nuclear en lugar de reducirla, lo que generó un aumento súbito de potencia. El reactor entró en una espiral de inestabilidad que se desarrolló en cuestión de segundos.
Al percibir que habían perdido el control, los operadores pulsaron el botón de emergencia AZ5, diseñado para apagar el reactor introduciendo todas las barras de control de forma inmediata. Sin embargo, este último intento de corrección activó el fallo final. Las barreras de control tenían puntas de grafito que al entrar primero en el núcleo provocaban un aumento momentáneo de la reacción. En condiciones normales ese efecto era mínimo, pero en un reactor ya descontrolado resultó devastador. La potencia se disparó de manera instantánea, el combustible se fragmentó, el agua se convirtió en vapor de forma explosiva y se produjeron dos grandes explosiones que destruyeron el núcleo del reactor y el edificio que lo contenía. Fragmentos altamente radiactivos fueron expulsados al exterior y comenzaron a arder al contacto con el aire. Durante días, enormes cantidades de radiación se liberaron sin control. Las horas y días posteriores al accidente estuvieron marcadas por la negación y el silencio. Las autoridades soviéticas tardaron en reconocer la magnitud del desastre y en evacuar a la población cercana. Muchos trabajadores y bomberos acudieron sin protección adecuada, convencidos de que se trataba de un incendio convencional. Muchos de ellos murieron semanas después a causa de la radiación. En conclusión, Chernóbil no fue simplemente el resultado de un error humano puntual, fue la consecuencia de que una cadena exacta de decisiones equivocadas, sostenida por un sistema que ocultaba información, desalentaba la crítica y normalizaba el riesgo. El accidente puso no solo las debilidades de un reactor nuclear, sino las de toda una estructura política y cultural. Por eso Chernóbil se convirtió en algo más que una catástrofe industrial. Fue un punto de inflexión histórico que aceleró la pérdida de confianza en el sistema soviético y contribuyó pocos años después al final de la Unión Soviética. Y hasta aquí llega el podcast de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao.